Los días de trabajo intenso poco a poco me estaban dejando exhausta. Cada mañana, al despertar, tenía que enfrentarme a un nuevo día lleno de presión. El trabajo ocupaba todos mis pensamientos, no solo durante las horas laborales, sino incluso cuando regresaba a casa. El cansancio no solo provenía de mi cuerpo, sino también de mi mente, como si llevara puesto un yugo invisible que no podía quitarme. Las noches en vela, las reuniones interminables, las decisiones importantes que debía tomar poco a poco me hicieron olvidar las alegrías más simples de la vida. A mis 42 años, nunca había tenido una relación especial, en parte por la inseguridad que sentía respecto a mi orientación. Siempre me veía como alguien con carencias, no lo suficientemente atractiva, no lo suficientemente seductora, aunque el mundo a mi alrededor me mirara con ternura y me regalara halagos, pero no me atrevía a enfrentarme a mí misma ni a mis verdaderos sentimientos. Había vivido con una sensación de vacío durante toda mi adultez. El trabajo era lo único que podía controlar y en lo que encontraba sentido a mi vida. Creía que mientras hiciera bien mi trabajo, todo lo demás estaría en orden. Me cuidaba meticulosamente, desde la ropa, el peinado, la alimentación hasta los hábitos más pequeños de mi vida diaria. Todo tenía que ser perfecto, sin margen de error, porque sabía que solo mi apariencia podía hacer que los demás me reconocieran y que yo misma sintiera que valía la pena. Pero por dentro, mi corazón estaba vacío. No importaba cuánto me esforzara, no podía llenar ese vacío. Cuando era adolescente, siempre llamaba la atención de muchos chicos. Me regalaban flores, me escribían cartas a mano o simplemente buscaban maneras de captar mi interés. Pero para mí, aquellas miradas de admiración no significaban nada. No sentía absolutamente nada por ellos, sin importar lo guapos, exitosos o divertidos que fueran. Sus halagos eran solo ecos lejanos que no podían tocar mi corazón. Siempre me preguntaba si había algo mal en mí, porque nadie lograba hacer latir mi corazón más rápido. No podía explicarlo, pero tal vez era porque no encontraba una conexión real con nadie. Y entonces la conocí, una compañera de la universidad, alguien en quien nunca pensé que me fijaría. No era una persona que destacara entre los demás, pero tenía algo especial. Una sonrisa cálida, una mirada comprensiva y aquellas tardes en las que nos sentábamos a hablar de todo y de nada. Era la única persona que hacía que mi corazón se acelerara cada vez que nos encontrábamos. No podía expresar mis sentimientos, solo podía guardarlos en mi interior. Era un sentimiento hermoso y doloroso al mismo tiempo. Cada vez que sonreía, cada vez que hablábamos, sentía algo profundo que no podía poner en palabras. Pero nunca me atrevía a decírselo. Temía arruinar la amistad que habíamos construido con el tiempo. Mi amor no correspondido duró todos los años de la universidad y nunca se lo confesé. Ella, con toda su inocencia y dulzura, jamás se dio cuenta de mis sentimientos. Después de graduarnos, se casó con un hombre al que amaba. Su boda fue uno de los momentos que nunca olvidaré. Durante la celebración, la observé vestida de novia, radiante y hermosa. Sentí un nudo en la garganta y una soledad abrumadora. Me quedé ahí, en silencio, viendo cómo sonreía junto a su esposo, mientras yo solo podía aceptar la realidad de que nunca podríamos estar juntas como yo lo deseaba. Ella había encontrado su felicidad y yo seguía perdida. Hasta hoy, los recuerdos de ella permanecen intactos en mi mente, aunque hayan pasado muchos años. Tiene su propia vida, su familia, y yo sigo buscando algo que ni siquiera sé definir. Ninguna de mis relaciones posteriores dejó una huella profunda en mí. Quizás estaba demasiado cansada para seguir intentándolo,
demasiado asustada para enfrentar mis propios sentimientos. Ella quedó en el pasado, convertida en un recuerdo hermoso y doloroso, algo que nunca podré alcanzar. Últimamente he estado visitando con frecuencia un centro de masajes cerca de mi apartamento para aliviar el dolor de espalda y cuello. El estrés del trabajo había dejado mi cuerpo en un estado de tensión constante, así que decidí acudir a ese lugar como una forma de relajarme y cuidarme a mí misma. Cada vez que iba, sentía un gran alivio y con el tiempo, el lugar se convirtió en parte de mi rutina. El servicio en el centro de masajes siempre era excelente. El personal era atento y profesional. Trabajaban con dedicación, haciendo que me sintiera cómoda desde el momento en que cruzaba la puerta. Siempre prefería que me atendieran mujeres, pues sentía que serían más delicadas y cuidadosas al relajar mis músculos tensos. Siempre sabían exactamente lo que necesitaba, desde la presión justa hasta las técnicas adecuadas para hacerme sentir bien sin causarme dolor. Con el tiempo, empecé a notar a una nueva masajista en el lugar, alguien que llamó mi atención de inmediato. Tenía un rostro amable, una sonrisa constante y unos ojos brillantes que reflejaban confianza y profesionalismo. Pero lo que más me impresionó fue su manera de trabajar. No solo dominaba las técnicas de masaje a la perfección, sino que también tenía la habilidad de crear un ambiente relajante que me hacía sentir en calma al instante. Cada vez que iba, ella me recibía con una actitud amigable y yo sentía que estaba recibiendo un trato especial. Al principio, mis visitas al centro de masaje solo eran una forma de aliviar el estrés después de una semana agotadora de trabajo. Los toques suaves de las masajistas solo me hacían sentir relajada, sin nada especial. Sin embargo, con el tiempo, cuando Anthony Jessica se convirtió en la persona que me atendía con mayor frecuencia, empecé a notar la diferencia. Sus movimientos, que al principio eran simples gestos técnicos, poco a poco adquirieron un significado más profundo. Tenía una manera única de hacerme sentir cómoda y a gusto, pero también me volvía cada vez más sensible a cada movimiento, a cada gesto suyo. Cuando Jessica trabajaba, sentía que su cuidado no era solo físico, sino que había algo más profundo en su forma de tratarme. Sus toques delicados y gestos sutiles me hicieron darme cuenta de que sentía algo especial solo cuando estaba con ella. No podía explicarlo, pero para mí, solo Jessica lograba hacerme sentir así, una conexión que jamás había experimentado con nadie más. Poco a poco, empecé a fijarme más en ella, no solo por su profesionalismo, sino también por su personalidad encantadora. Siempre sabía cómo hacerme sentir cómoda y comencé a esperar con ansias cada sesión de masaje, no solo por el alivio físico, sino también por la oportunidad de verla. Cada vez que entraba en la habitación, sentía un leve nerviosismo, pero al mismo tiempo una calidez y suavidad en cada uno de sus movimientos. Con el tiempo, me convertí en una clienta habitual del centro de masajes y cada vez que iba, ella siempre era quien me atendía. Me di cuenta de que ya no acudía allí solo para aliviar mis dolores. Aquellas sesiones de masaje se habían convertido en una parte esencial de mi rutina, algo que ya no podía faltar en mi día a día. La sensación de relajación después de cada masaje era importante, pero lo que más anhelaba era su presencia. Cada vez que llegaba al centro, si Anthony Jessica no estaba disponible de inmediato, no dudaba en esperar mi turno. Esas esperas nunca me parecían molestas. Al contrario, me daban una extraña sensación de tranquilidad. Cada vez que la veía ocupada con otros clientes, sentía una conexión inexplicable, un sentimiento que en ese momento no podía nombrar.
Jessica era solo una masajista más, pero ¿por qué me parecía tan especial? Este sentimiento creció con el tiempo. Su sonrisa, sus gestos suaves, su dedicación al atenderme hacían que mi corazón latiera con fuerza. Comencé a notar los pequeños detalles, como la forma en que recogía su cabello antes de empezar a trabajar, o cómo siempre se aseguraba de preguntarme sobre mi estado de salud cada vez que me veía. Cosas aparentemente insignificantes, pero que me hacían sentir que le importaba, y yo no podía dejar de pensar en ella. Era extraño, no se trataba de una simple atracción. Era algo que nunca antes había experimentado, algo familiar y a la vez desconocido. Un sentimiento que me confundía, que no entendía del todo, pero que era cálido y hermoso. No podía explicármelo a mí misma, pero me di cuenta de que estaba entrando en una relación que aún no podía definir. Las sesiones de masaje ya no eran solo momentos de relajación física, sino oportunidades para estar más cerca de ella. Una vez, cuando Anthony y Jessica terminó una sesión conmigo, me sonrió y me preguntó si me sentía mejor. Asentí, pero no pude ocultar un leve nerviosismo dentro de mí. Quería decir algo, hacerle alguna pregunta, prolongar nuestra conversación, pero no sabía cómo empezar. Era una sensación extraña, placentera y llena de incertidumbre a la vez. Mis sesiones de masaje se convirtieron en encuentros regulares y parecía que ya no solo mi cuerpo estaba siendo atendido, sino que mi alma también encontraba consuelo en esos momentos con ella. Un día, después de terminar un masaje, Anthony y Jessica me invitó a desayunar con ella. Al principio me sorprendió, pero luego sentí una gran alegría y entusiasmo. Era la primera vez que salíamos juntas fuera del centro de masajes y no quería dejar pasar esa oportunidad. Fuimos a una pequeña cafetería escondida en una calle tranquila, un lugar acogedor y silencioso. En ese ambiente íntimo, pude notar aún más la diferencia entre Anthony y Jessica y las demás personas. No era solo una profesional cumpliendo con su trabajo. Parecía que estábamos empezando a abrirnos la una a la otra, compartiendo cosas que nunca antes había contado a nadie. Era una persona accesible, que lograba hacer sentir cómoda a cualquiera que estuviera a su lado. Y no dejé de agradecerme por haber aceptado su invitación. Conversamos de todo un poco, del trabajo, de nuestros intereses, de anécdotas divertidas de la vida cotidiana. Anthony y Jessica me habló de sus viajes, de sus experiencias alegres y también de algunos momentos tristes. Me contó sobre su familia, sus relaciones y su manera de ver el mundo. En ese instante, todo se sintió especial, como si estuviera escuchando a una amiga de toda la vida. No evitó ninguna de mis preguntas y, de hecho, compartió conmigo pensamientos profundos sobre la vida. Yo también hablé sobre mí, sobre el estrés del trabajo y las dificultades que había atravesado en mi vida. Fue un alivio poder decir todo aquello y sentí que poco a poco me estaba abriendo más a ella. Había una conexión inexplicable, una comprensión mutua que nunca antes había sentido con nadie. Ella me escuchó con sinceridad y esos momentos me hicieron sentir más cerca de ella que nunca. Empezamos a vernos más los fines de semana. Algunas mañanas caminábamos juntas por el parque junto al río, disfrutando del paisaje tranquilo y de momentos de silencio compartido. No había prisa en esos paseos, simplemente disfrutábamos de la presencia de la otra sin necesidad de muchas palabras. Miradas suaves, sonrisas intercambiadas y conversaciones relajadas creaban una sensación de calidez genuina. A veces, explorábamos nuevos restaurantes en la ciudad, probando platos exóticos y aprovechando la oportunidad para relajarnos después de una semana agotadora.
A Anthony y Jessica le encantaba descubrir nuevos lugares, y a mí también. Compartíamos nuestras impresiones sobre la comida, hablábamos de lugares hermosos y de recuerdos felices. Aquellas salidas no eran solo comidas compartidas, sino oportunidades para conocernos mejor y fortalecer una conexión cada vez más intensa. Una vez, mientras caminábamos un domingo, Anthony y Jessica me dijo de repente que le hacía muy feliz poder compartir esos momentos conmigo. Mencionó que no siempre era fácil encontrar a alguien con quien abrirse y compartir pensamientos y emociones de verdad. Sus palabras me conmovieron y me di cuenta de que lo que sentía por ella no era solo aprecio, sino algo mucho más profundo. Con el tiempo, me di cuenta de que estaba entrando en una relación que nunca había imaginado antes. No era como mis experiencias pasadas, no era solo amor en un sentido convencional, sino una conexión especial, una amistad que había evolucionado en algo más. No me atrevía a ponerle nombre a ese sentimiento, pero sabía que estaba enamorándome de Anthony y Jessica de una manera completamente diferente. No sabía si ella lo percibía, pero decidí dejar que todo fluyera de manera natural. Una noche, después de un largo día de trabajo, decidí ir al centro de masajes para relajarme. Mi cuerpo estaba agotado, el dolor se hacía presente de nuevo y sabía que era momento de darme un respiro. Al entrar, el ambiente seguía siendo el mismo de siempre, tranquilo y acogedor. Me acerqué a la recepción y vi a Anthony y Jessica esperándome como de costumbre, con una sonrisa radiante en el rostro. Me saludó y al verla sentí un alivio inmediato. Nos dirigimos a la sala de masajes y me acosté en la camilla, preparándome para la sesión de relajación como siempre. Anthony y Jessica comenzó su trabajo, con movimientos suaves desde mis hombros hasta mi espalda, liberando la tensión acumulada en mi cuerpo. Cada toque suyo transmitía cuidado y precisión. Cada vez que sus manos me tocaban, aunque fuera un gesto simple, sentía una cercanía y una calidez especiales. Me di cuenta de que esa sensación era diferente a todas las anteriores. Había algo especial en cada roce, en cada caricia sutil, una sensación que no podía explicar. Mientras el masaje continuaba, sentí que no solo mi cuerpo se relajaba, sino también mi alma. Anthony y Jessica no solo me cuidaba con sus manos, sino con su atención y su manera de estar presente. No hablábamos mucho, pero sentía que ella me entendía, que sabía exactamente lo que necesitaba. Y me di cuenta de que esa conexión no solo provenía de mi parte. No podía dejar de pensar en ella, en todo lo que me hacía sentir sin que pudiera controlarlo. No sé en qué momento de la sesión comenzamos a estar más cerca. De manera natural, el ambiente cambió. El aire entre nosotras se volvió distinto. Sus manos me tocaban con más suavidad, con movimientos que parecían acortando la distancia entre nosotras. No dijimos nada, pero aquella cercanía hablaba por sí sola. Sentía la delicadeza en cada uno de sus gestos, pero también una seguridad y firmeza que me atrapaban sin remedio. Y entonces, en un instante inesperado, detuvo sus movimientos y me miró. Sus ojos, profundos e intensos, ya no eran solo los de una profesional que cuidaba de su clienta. En ellos había algo más: comprensión, conexión, un puente invisible entre nosotras. No podía describirlo con palabras, pero en ese momento supe que ya no quería solo una sesión de masaje más, sino que deseaba estar cerca de ella de una manera completamente diferente. Lentamente se inclinó hacia mí y en ese momento nuestros labios se encontraron, un beso suave, un intercambio de emociones, un reconocimiento silencioso de lo que habíamos estado sintiendo. Fue nuestro primer beso y trajo consigo una calidez indescriptible,
una sensación que nunca antes había experimentado. No hubo prisa en él, solo un lenguaje silencioso que decía todo lo que nunca nos habíamos atrevido a expresar. Después del beso, permanecimos en silencio por un instante. No hacía falta decir nada, porque ambas entendimos que ese momento había cambiado todo. Anthony Jessica me miró con dulzura y sinceridad, como si esperara mi reacción, como si quisiera asegurarse de que yo había sentido lo mismo. Sonreí y asentí suavemente, y entonces ella continuó con el masaje, como si ese instante fuera una parte más de lo que había empezado a florecer entre nosotras. Aunque no hablábamos mucho, sentía que algo entre nosotras estaba cambiando poco a poco. Ese beso no había sido solo un impulso del momento, sino un punto de inflexión en nuestra relación. Una conexión que no podía expresarse con palabras, pero que ambas entendíamos profundamente. Sentí que estaba entrando en un nuevo camino, uno impredecible, pero lleno de promesas. Después de nuestro primer beso, el ambiente entre nosotras seguía siendo tranquilo, pero mucho más intenso que nunca. Anthony Jessica continuó con el masaje, pero esta vez la sensación ya no era solo la de un tratamiento relajante. Cada vez que sus manos me tocaban, sentía una cercanía inusual. Mi cuerpo estaba relajado, pero mi mente estaba completamente sumergida en pensamientos sobre ella. No dijimos nada más, y yo tampoco sabía por dónde empezar. Solo existíamos en ese espacio compartido, y en ese momento eso era todo lo que necesitábamos. Al final de la sesión me sentí como si hubiera renacido. La sensación de bienestar físico y emocional me hacía sentir que realmente había entrado en una nueva etapa de mi vida. Ya no era solo una clienta que venía a aliviar su estrés, ahora era parte de algo más grande. Y ella ya no era solo una masajista que me cuidaba, era alguien a quien realmente quería conocer más, con quien deseaba estar cerca. Comenzamos a pasar más tiempo juntas fuera del centro de masajes. Las citas de fin de semana, las conversaciones interminables, los momentos de silencio compartidos crearon un lazo inquebrantable entre nosotras. Anthony Jessica no solo cuidaba de mi cuerpo, sino que poco a poco se convertía en alguien indispensable en mi vida, alguien con quien podía compartir mis pensamientos más sinceros y mis emociones más profundas. Una noche, después de una semana agotadora, nos volvimos a encontrar, pero esta vez no en el centro de masajes, sino en una pequeña cafetería que ella me había recomendado. El lugar era cálido, con luces tenues, y simplemente nos sentamos frente a frente, sin miradas apresuradas ni preguntas innecesarias. Ella me miró con una sonrisa suave y comenzó a hablarme de sus sueños, de sus planes, de cosas que nunca antes había compartido con nadie. Escuché cada palabra con atención, sintiendo la sinceridad en cada historia. Entonces ella tomó mi mano con un toque suave pero firme. En ese instante, sentí la conexión más fuerte que jamás había experimentado. No necesitábamos palabras ni explicaciones. Todo lo que necesitaba saber estaba en ese contacto. No sabía si esto era el siguiente paso en nuestra relación, pero no podía negar que quería estar con ella más que nunca. Bajo la tenue luz de la cafetería, nos quedamos allí durante mucho tiempo, sin hablar, solo mirándonos, sintiendo cada emoción que nos envolvía. No sabía cómo describir lo que sentía, pero comprendí que había recorrido un largo camino para llegar hasta este momento. Anthony Jessica ya no era solo una amiga, ni solo una masajista, sino alguien esencial en mi vida, alguien con quien podía ser completamente yo misma. Finalmente, cuando nos preparamos para irnos,
Ella me miró con una intensidad que parecía querer decir algo, pero permaneció en silencio. Yo tampoco dije nada, solo sonreí suavemente y tomé su mano. Fue un momento largo, lleno de significado, un instante en el que ambas supimos que estábamos listas para entrar en una nueva etapa de nuestra relación, aunque no supiéramos qué nos esperaba. Una noche diferente a todas las anteriores, me senté frente a Jessica Antoni en nuestra cafetería habitual, pero esta vez, todo entre nosotras había cambiado. La miré, sintiendo con claridad todo lo que habíamos compartido hasta ahora. Cada momento, por pequeño o grande que fuera, había dejado una huella en mi corazón. Ella ya no era solo la mujer a la que conocí en el centro de masajes, era la mujer que amaba, un amor que nunca había esperado, pero que ahora sentía con una certeza absoluta. Ya no podía callarlo más. Mis palabras estaban llenas de una sinceridad innegable, no solo como un deseo pasajero, sino como una petición genuina. Quería que estuviera a mi lado, quería compartir mi vida con ella, más allá de estos encuentros furtivos. Suavemente le dije: Jessica, ¿podrías dejar este trabajo y venir conmigo? No quiero que nuestros momentos juntas sean solo encuentros breves como estos. Quiero que estemos juntas, construir una nueva vida, un amor verdadero. Su mirada no se apartó de la mía como si estuviera buscando palabras no dichas, y luego esbozó una suave sonrisa. No se apresuró a responder, pero en su mirada entendí que estaba reflexionando sobre todo lo que había pasado, todo lo que habíamos compartido y todos los sentimientos que nos habíamos entregado. No podía presionarla para que tomara una decisión de inmediato, pero también sabía que ya no podía seguir reprimiendo lo que sentía. Finalmente, con un gesto lleno de ternura y determinación, colocó su mano sobre la mía. «He pensado mucho en esto», dijo con una voz suave pero firme. «Siento todo lo que me dices y me hace feliz estar contigo. Sí, acepto. Quiero estar contigo, quiero que construyamos juntas esta nueva etapa en nuestras vidas». Sus palabras fueron como una liberación, una alegría inmensa. Sentí que el mundo entero se detenía en ese instante. Las dudas, los miedos y las incertidumbres que aún albergaba en mi interior se disiparon por completo. Jessica había aceptado y el amor que habíamos compartido ahora tenía la oportunidad de florecer, no solo en encuentros fugaces, sino en una vida llena de promesas por delante. No necesitábamos decir mucho más. Con solo mirarnos, ambas supimos que nuestro amor superaría cualquier obstáculo. Nos imaginé despertando juntas cada mañana, paseando por el parque en las tardes y compartiendo nuestras esperanzas y sueños por las noches. Nada podría interponerse en nuestro camino. El mundo exterior podría cambiar, pero el amor entre Jessica y yo no lo haría. Habíamos construido un nuevo futuro para nosotras, un amor verdadero, sin ocultamientos ni barreras. Y para mí, ese era el final más hermoso, porque el amor que había buscado por tanto tiempo, finalmente había llegado, y ya no era solo un sueño. La historia gira en torno a la relación entre dos mujeres, una clienta y una masajista. Su vínculo comienza de manera profesional, cuando la protagonista acude al centro de masajes para aliviar el estrés. Sin embargo, con el tiempo, se da cuenta de que sus sentimientos hacia Jessica, la masajista, han trascendido el simple cuidado físico. A lo largo de la historia, la dedicación y el esmero de Jessica hacen que la protagonista sienta una conexión profunda, no solo en el plano físico, sino también emocional. Sus gestos delicados, sus conversaciones sencillas y su escucha atenta van transformando su relación en algo único. Lo que empezó como un simple servicio de masajes
se convierte en el despertar de un amor verdadero. El desenlace de la historia es una confesión y un compromiso. La protagonista le propone a Jessica dejar su trabajo y comenzar una vida juntas. La historia culmina con el inicio de un amor genuino, libre de barreras y lleno de nuevas oportunidades para ambas. No es solo una historia de amor, sino también una narración sobre la conexión profunda, la comprensión mutua y la valentía de superar las barreras iniciales para alcanzar la felicidad.